La unidad que me toca en realidad es la unidad 4 de este curso de enfoque de coherencia institucional aplicada a un programa académico, ¿no? Que se versa sobre un ejemplo, digamos, que abarca todas las unidades y que en ese aspecto tanto Jesús como Laura en las sesiones anteriores han presentado. Le decía que yo voy a ver el tema de articulación y evidencia de los resultados de aprendizaje y quisiera iniciar de alguna forma diciéndoles que el curso completo tiene estas unidades, 4 unidades están proyectadas para mañana y eh, asumo que ha habido ahí un cambio con respecto, por un tema de horario, con respecto a la unidad 4, que es la mía. Pero fíjense, de alguna u otra forma, esto me lleva a pensar tanto en lo que el doctor Gabalán, la doctora Laura han estado explicando en las sesiones anteriores. Y quisiera, para no perder el hilo, retomar de alguna forma el ejemplo donde se quedó hace un momento Laura y que ya en líneas generales explicó Jesús. Había, llegamos hasta el punto donde había una distribución de la carga dentro de la taxonomía elegida, que es la taxonomía solo, ojo, estoy hablando de la continuidad del ejemplo, se asociaba hacia un curso, que es el curso de pensar, o una asignatura, que es el pensamiento sistémico. Había una cohorte evaluativa, que en este caso está asignada como la primera, la 1. Había un instrumento, ¿no? Laura hace un minutos hacía referencia a que se debía de instrumentalizar la evaluación, y tenemos ahí como propuesta, en este ejemplo, una prueba evaluativa con un porcentaje relativo y que está asociada al nivel relacional de la taxonomía SOL. Ok, entonces esa prueba evaluativa está en el nivel 1R, digamos, como indicador de desempeño, y seguro tendrá asociado un instrumento de evaluación. Ahora, también en este corte hay otro instrumento para esta asignatura, para este curso, que se ha denominado talleres, quizzes y tareas. Ok, y está con respecto a la taxonomía ligado al nivel 1, el nivel inicial, digamos, y se le asigna un peso relativo de 40%. Ok, entonces, aquí tenemos la formulación de parte de esa evaluación, ¿no? No he querido presentar todo porque obviamente el día de mañana se va a presentar las partes del caso, las partes de este ejemplo, de una forma más detallada, ¿no? Pero lo que quiero resaltar es, fíjense, cómo se ha hecho la imbricación, la relación, para no utilizar el término de correlación, pero en esta parte inferior, aquí, solamente estoy haciendo una especie de zoom, ¿no? Para verlo un poquito más. Entonces, si se fijan, acá hay el nivel 1.R, que está aquí asociado al instrumento número 2, dice 1.R, del nivel del cohorte evaluativo 1R1. Dice relaciona las diferentes funciones, etc. O sea, no quiero tanto centrarme en el detalle del instrumento, sino en la relación que se va construyendo y la coherencia que tiene desde, en realidad, observar, analizar, construir la misión institucional, ¿no? Cuando se ve la visual, como estaba diciendo Laura, el horizonte o la visión, como nos desplayamos por acá, de forma, digamos, uh, holística, si se quiere, cuando lo vemos de forma transversal, qué es lo que sucede, o sea, es como si tuviéramos una especie de puzzle,
No quiero decir rompecabezas, porque esto en realidad no es un rompecabezas, sino más bien es parte de la planificación de un propósito educativo, ¿no? Entonces, la idea es de que esas piezas se vayan concatenando una con otra, ¿no? Que formen una especie de cadena de valor, ¿no? Cuyos resultados, ¿qué van a ser? Los resultados de aprendizaje, justamente. Entonces, voy a volver a este breve ejemplo, que es lo que me ha tocado exponerles. Otra de las cosas que les quería decir, lo vuelvo a repetir, yo estoy en Perú, soy peruano, y me desempeño mayormente acá en Perú. Sin embargo, hemos tenido la oportunidad de compartir algunas experiencias con algunas instituciones educativas en Colombia y otras, sobre todo modelos de acreditación de corte internacional, ¿no? Entonces me voy a referir a eso. Hay algunas expresiones que probablemente se escuchan de una forma acá y se han entendido de otra forma por allá, pero haré todo lo posible por ser plano en ese sentido, ¿no? Otra de las cosas que les quería decir, a partir de la riqueza de las opiniones que se están vertiendo a través del canal de YouTube y de este chat interno del Zoom, son los conceptos, ¿no? Entiendo que mayoritariamente hay un público colombiano en este momento, y saludos para todos, pero manejamos, yo he visto por ahí ¿cómo decirlo? Un interés entre lo que determinan o definen a través, seguro, de su normativa legal, ¿no? De sus marcos institucionales, probablemente, con respecto a esa diferenciación entre el perfil de egreso, que es el que ha traído a colación Laura hace un rato, ¿no? Y el perfil lo he visto denominado ocupacional, lo he visto como perfil profesional, en los comentarios, quiero decir, de ahora. Lo he visto como perfil laboral, me parece que he visto por ahí también. Y fíjense que existen algunos modelos, sobre todo de acreditación, de algunas instituciones de nivel o de índole supranacional, que tienen ya un concepto definido desde hace algún tiempo para esto. Ese concepto ha sido recogido en la ley universitaria actual vigente en mi país, en Perú, que fue dada en el año 2014, y que ahora seguro les pasaré a comentar. Entonces, para no confundirnos, yo seguro voy a hacer la precisión en el momento que aborde estos temas. Ok, entonces a lo mío. Básicamente, esta presentación apunta los resultados del aprendizaje en su más amplio sentido, ¿no? Hemos construido un itinerario, vamos a ver entonces un poco del proceso educativo en la educación superior, y aquí es donde quiero marcar algunas diferencias con respecto a los conceptos que he venido leyendo, sobre todo en los comentarios, tanto del canal de YouTube como en la herramienta interna, en el Zoom. Vamos a conversar sobre algo sobre articulación, posteriormente las evidencias, ¿no? Que son los productos, digamos, de esta articulación a partir de los procesos y de los resultados mismos del aprendizaje. Y finalmente, una cosita muy puntual con respecto al despliegue y al ejemplo que estamos viendo y que vamos a seguir viendo seguro a lo largo de mañana. Y hay un ejemplo por ahí más que me gustaría conversar con ustedes. Entonces, hay un cuestionamiento, ¿no? ¿Cómo se articulan y evidencian los resultados de aprendizaje dentro de este modelo, dentro de este enfoque que presenta Spencer de coherencia institucional? Y lógicamente ahora, o sea, esta sesión larga de hoy día y larga de mañana, aplicada a un programa académico, con este ejemplo desarrollado, ¿no? Que yo tomo un poco las palabras tanto de Jesús como de Laura, ahora Laura lo dijo hace un ratito, no es la única ruta, pues. Eso va a depender mucho de las circunstancias, va a depender mucho de lo que Jesús llamaba, bueno, o acá llamamos impronta, de la cultura,
de la cultura organizacional de cada institución, etc. Esto es un modelo, es una ruta posible, aplicable, que Penser quiere compartir con todos ustedes. Ok, entonces, el proceso educativo. Hay una característica clave con respecto al proceso educativo que siempre vamos a observar, ¿no? Siempre lo digo. El proceso educativo tiene un propósito. Y un propósito, obviamente, de orden educativo, ¿no? O sea, no es algo que se haga al azar. Y por lo tanto, es un proceso altamente planificado. Debemos de planificar los procesos educativos. No pueden darse al azar. ¿No? Eso ya creo que ya hemos superado todo ese tema, ¿no? O sea, no podemos improvisar, ¿no? No debemos, ¿no? Porque ahí hay un condicionamiento que es clave entender que estamos jugando con humanos, ¿no? Cuando improvisamos, con seres humanos. Entonces, hay una responsabilidad ética, moral, con respecto a lo que nosotros hacemos como educadores. Y además, pero esto tiene un concepto adicional, ¿no? Que por lo menos a mí me fascina, me apasiona, ¿no? Educar, fíjense, es una opinión personal, es un enigma, ¿no? Siempre tratamos de planificar lo mejor posible, dar lo mejor posible, y esperamos que el discente, el estudiante, el alumno, el aprendiz, haga eso, pues, ¿no? Aprenda, ¿no? Pero es un enigma. Entonces tenemos que planificar todo lo que podamos, todo lo que podamos. Obviamente dentro de los esquemas legales, normativos, culturales, de impronta, etcétera, etcétera, que otra palabra clave, ¿no? Que el contexto nos dé, ¿ok? Entonces, este proceso educativo, como les decía, es altamente planificado, ¿no? Entonces, acá, digamos, lo que debemos entender es eso, ¿no? De que hay que planificar y seguir planificando. Y que no vamos a terminar de planificar si es que entendemos que el proceso de mejora continua se tiene que establecer en el proceso educativo, ¿no? Entonces, eso es, hay que ejecutar, obviamente, hay que enseñar, hay que llevar nuestra didáctica a las aulas, hay que tener la interacción con los estudiantes, etc. Ya sea en persona o mediado por alguna tecnología, como se ha dado en los últimos 2 años casi, ¿no? Y obviamente hay que monitorear. Este monitoreo se tiene que dar porque debemos, o sea, tiene que ser un proceso que de alguna u otra forma esté controlado, ¿no? O sea, podamos decir, bueno, por acá no estoy yendo del todo bien, por esta otra ruta, de repente puedo enderezar el tema y seguir hacia el objetivo que espero lograr. Aún así, siempre debemos de tener la intención de mejorar y volver a planificar. Entonces, esto es cíclico, ¿no? Esto es cíclico. Por ahí, por ejemplo, hace un rato Laura nos comentaba, ¿no? Pongamos un observatorio, o quién sabe, poner un observatorio de corte del contexto, de cómo educamos dentro de la carrera tal o cual, podría ser una solución interesante para tener el perfil actualizado. Bueno, es eso, es hacer propuestas, ¿no? Y además lo centraba dentro del proceso de investigación. Ok, bueno, es una forma, ¿no? Otra forma es hacer análisis de contextos, otra forma es tener vigilancia tecnológica o vigilancia educativa, si se quiere, y en líneas generales tener gestión del conocimiento, ¿no? Entonces, si gestionamos el conocimiento y tenemos cierta capacidad para ir desarrollando esta perspectiva, digamos, dinámica, el proceso va a ir mejorando. Entonces, en líneas generales, yo siempre me refiero a este modelo, al modelo ADI, que es un modelo que, o sea, el ADI se desprende de las letras estas, ¿no? Hay que analizar qué voy a hacer para que mis estudiantes aprendan. Y fíjense, la primera pregunta, ¿no? ¿Qué voy a hacer para que mis estudiantes aprendan? O sea, la pregunta que generalmente nos hacíamos hasta hace algunos años
era qué les voy a enseñar a mis estudiantes, ¿no? Ahí hay una sutileza, ¿no? Y esa sutileza la tenemos que hacer que juegue a favor del estudiante, ¿ok? Hay que diseñar, ¿no? ¿Qué resultados espero que se evidencien, ¿no? ¿Dónde está? O sea, qué quiero ver al final? ¿Qué producto quiero tener? Ojo, hablo de un producto tangible, algo de algo observable, ¿no? Pero que estos productos sean coherentes, pues. Coherencia, nuevamente, palabra clave. Ok, entonces hay que desarrollar, pues, ¿no? Hay que declarar y hay que establecer los resultados esperados, ¿no? Hace un rato se hablaba de statements, ¿no? Declaraciones. Y estas declaraciones que tienen que ser lógicas, pues, ¿no? Tienen que salir de algún lado, o sea, no se nos tienen que ocurrir, porque si no estaríamos improvisando. Entonces, este análisis, esta coherencia que viene de la misión, y que podamos declarar formalmente en un documento curricular, llámese como se llame, por ejemplo, acá se llama plan de estudios, en Europa también se llama plan de estudios, en España, si no me equivoco, se llama itinerario, ¿no? En Colombia probablemente se llame currículo, acá también antes se llamaba currículo, en otros sitios le llaman currícula, bueno, el término podría ser debatible, pero la cuestión es de que se debe diseñar un documento, digamos, curricular, ¿ok? Donde se establezcan estos resultados, pero no cualquier resultado, sino resultados que tengan coherencia, ¿no? Entonces, luego este proceso educativo, este modelo, nos lleva a la instrucción, ¿no? La I, de ADI. Hay que ejecutar pues, lo que estamos planificando, toda esta parte de arriba de análisis, de planificación, ¿no? Hay que utilizar algún tipo de didáctica, acá déjenme ese término ahí un ratito, lo vamos a retomar luego. Hay que evaluar, ¿no? Hay que evaluar, y hay que generar, obviamente, las evidencias. Entonces, ya comenzamos a hablar de esta relación, de esta articulación y de este alineamiento que debe, otra palabra clave, alineamiento. Tenemos que alinear esto. O sea, mi didáctica, o sea, la forma en que enseño, mi sistema de evaluación, la forma en que califico o cualifico, ¿no? Y mis evidencias, mis productos académicos deben estar alineados, deben ser pertinentes entre sí. Y estaríamos hablando ya de un resultado de aprendizaje que pueda ser observado, ¿no? Ok, y obviamente hay que evaluar todo el proceso, porque eso es parte inherente al proceso de mejora continua, como les decía, ¿no? Y hay que preguntarnos, ¿no? ¿Logré el aprendizaje esperado? O sea, ¿logré el propósito de ese acto educativo, o de ese procedimiento, o de ese proceso educativo? Y hay que volver a planificar, no me voy a cansar de decir eso, o sea, planificar y volver a retomar todo el ciclo. Eso es clave. El proceso educativo, entonces, en las instituciones de educación superior, en líneas generales, y aquí voy a utilizar un concepto que no he escuchado y que lo voy a tratar de explicar. Okay, hay un proceso de admisión que generalmente está ligado con aquellos logros o competencias o niveles, ¿no? De dominio que se lleguen en la EBR, en la educación básica regular, primaria, secundaria, bachillerato, etcétera, dependiendo del país. Y luego vamos a un proceso de aprendizaje que ya se da dentro de la universidad y que implica, obviamente, el desarrollo del plan de estudios, el desarrollo curricular. Hay un proceso de egreso, ¿no? Que generalmente tiene que ver con medir aquellas competencias o niveles de dominio esperados por el estudiante que ahora ya va a ser egresado. Y hay algo que permítanme denominarlo proceso de socialización. ¿Por qué? Porque cuando el estudiante egresa, cuando sale de la universidad, retorna, no es que retorne, ¿no? Sino que se va hacia la sociedad a cumplir algún tipo de función, probablemente laboral, ¿no? Probablemente laboral. Pero puede ser de otro tipo, ¿no? Pero va a ejercer la profesión. Entonces, es ahí
donde comienza este término a aparecer. Ok, entonces yo tengo formulado mi perfil del ingresante, probablemente por lo que he escuchado, con competencia del ingresante. Ojo, un poco yo estoy hablando de mi experiencia puntual en Perú, pero creo que es se correlata mucho con lo que sucede en otros países en Latinoamérica y en el mundo en realidad. Entonces, hay un proceso de admisión, hay un examen de admisión, en algunos países es un examen amplio, como Ecuador, por ejemplo, en otros países es un examen que cada institución educativa realiza, en otros países del ámbito de Latinoamérica, ¿no? Son exámenes regionales, o según la naturaleza de la institución, etcétera, etcétera. Pero hay un proceso de admisión donde se mide, donde se evalúa el perfil del ingresante. Ok, entonces ya ingresó, o sea, ya no es un postulante, ¿no? Sino es un ingresante a tal o cual universidad y a tal o cual programa dentro de la universidad. Ok, entonces, ¿qué va a hacer? Va a iniciar su proceso de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, ¿qué está ligado? Obviamente al proceso de aprendizaje es el plan de estudio, el currículo, la currícula, el documento curricular en general, etcétera. El itinerario, ¿no? Que de alguna u otra forma, y dependiendo de la estructura que tenga la universidad, de acuerdo a la normativa de cada país, etcétera, etcétera, va a tener un conjunto de cursos que tienen, digamos, ciertas competencias o que desarrollan ciertos desempeños o ciertas habilidades de índole formativo básico, que en el Perú se llama así por ley, y luego va a haber un conjunto de cursos que apuntan a competencias específicas ya o de carrera, ¿no? Y finalmente tendremos la especialidad. O sea, y más o menos por los colores que hay ahí en la diapositiva, hay un conjunto de competencias asociadas, que es lo que veíamos hace un rato. Esto solamente es una cuestión gráfica para hacer la explicación, ¿no? Obviamente, por ejemplo, tuve la oportunidad junto con Penser de trabajar o de apoyar a una universidad en Colombia, que esto lo tenía como módulos, ¿no? Cada anuales, si no me equivoco, ¿no? Que los tenía bien marcaditos, muy interesante. Entonces, esa es la impronta, pues, ¿no? Esa es la característica de cada país de acuerdo, nuevamente, otra palabra clave, ¿no? Del contexto. Hay que contextualizar. Ok, entonces, hay un proceso de egreso que mide ese perfil de egreso o perfil del egresante, que tiene un conjunto de competencias, seguro, un conjunto de características, y las mide probablemente a través de una evaluación de egreso, ¿no? O sea, no tanto se refiere a que cumpla con los requisitos de hacer tal o cual documento, o tener tal o cual documento, o gestionar certificados, o cosas de ese tipo. Más bien, esto se refiere a medir desempeños, a observar desempeños, ¿no? Hay cosas que sean cualificables, si se quiere, ¿no? Ahora, aquí viene donde sí hago la diferenciación. Les decía hace un rato que hay un perfil que se acerca a las competencias profesionales, que está definido en la ley universitaria vigente en mi país, y que viene de modelos um, de acreditación o donde se manejan estos conceptos. Por ejemplo, ¿no? El modelo norteamericano para ingenierías y otras carreras STEM de ABET, ¿no? Tiene este concepto y lo maneja hace muchos años, ¿no? La Alianza Internacional de Ingeniería maneja este concepto hace muchos años. O sea, lo que quiero dar a entender es de que no es un concepto que haya nacido en Perú, ¿no? Sino que es un concepto de nivel supranacional que se está trabajando en ese sentido, los objetivos educacionales. Entonces, yo puedo entender que hay cierta normativa legal en Colombia, pero les quería explicar esto justamente por el tema que yo he visto en los comentarios. Entonces, estos objetivos educacionales tienen un cariz muy especial.
Primero, que son características, competencias o desempeños que el estudiante, perdón, que el egresado va a lograr algunos años después de haber egresado. Por lo tanto, el nivel formativo se ejecuta hasta el perfil del egresante. Ojo, o sea, el desarrollo del plan de estudios termina sí o sí a nivel del egresado. Esa es una consideración que me parece sí debería definir, porque los objetivos educacionales, que ojo, no es lo mismo que objetivos educativos, por lo menos no desde la definición que da la ley aquí, que viene, vuelvo a repetir, de algunos modelos supranacionales, no tiene una vinculación directa con el perfil del egresado, sino más bien que el perfil del egresado se forma a través del plan de estudio del documento curricular, ¿no? Durante, no sé, pues 4 o 5 años, ¿no? Y le da las herramientas, las capacidades, las competencias, etcétera, 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 para que el futuro profesional, que ahora es egresado, ¿no? Pueda lograr los objetivos educacionales. Entonces, estos objetivos educacionales se acercan mucho, según lo que he venido leyendo en sus comentarios, a ese perfil ocupacional, perfil laboral, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la primera cosa interesantísima como diferencia que podría conversar. Ahora, ojo, yo sé de que hay mucho interés, por ejemplo, por el sello de acreditación o la acreditación con ABET en Colombia, con ABET, ¿no? La agencia acreditadora que se dedica a ingenierías y programas de STEM. Ese concepto se maneja en él, ¿no? Este concepto tal cual se lo digo. ¿Ok? Entonces, ahí no voy a entrar en más explicación, en más detalle, pero hay un ligero ejemplo que me gustaría ver un poco más adelante. Ok, entonces, este proceso educativo obviamente se va a dar como una natural proceso académico dentro de la institución, con este proceso de aprendizaje que a su vez va a tener un sistema de evaluación del aprendizaje, que podría estar o no enfocado en competencias, y déjenme decir como paréntesis, ¿no? Y lo dijo hace un rato Jesús, ¿no? Nosotros en realidad venimos trabajando en competencias desde hace muchos años, ¿no? De que ahora la denominación, no quiero que me malentiendan, pero un poco que se ha puesto de moda, ¿no? O sea, como antes no éramos competentes, quiero decir, y lo dejo ahí nomás. Ok, entonces, estos procedimientos, estas acciones que son de índole formativo, se van a dar dentro de la universidad, ¿no? La universidad, en el contexto peruano y por ley, son los estudiantes, los profesores y más los egresados, ¿no? Una cosa, bueno, la ley dice graduados, ¿no? Son miembros de la universidad. Me parece que en Colombia es muy similar. Ok, entonces, eh, pero tenemos fuera de la universidad beneficiarios, ¿no? Beneficiarios indirectos de la parte formativa, porque son quienes van a recibir finalmente el actuar de nuestros egresados y futuros profesionales, ¿no? Entre los beneficiarios tenemos los empleadores, los clientes, los socios, organizaciones varias, ¿no? Públicas y privadas, etcétera, etcétera. Ahora, estos beneficiarios conforman a su vez lo que se denomina constituyentes, lo que acá en Perú se llama grupos de interés, dependiendo del modelo, que pueden ser tanto internos en Perú como externos, ¿no? Stakeholders, ¿no? Para ABET, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué remarco esto? Porque justamente desde acá es donde se comienza a formar la coherencia para llegar a esta misión que finalmente va a dar todo el panorama de lo que se viene diseñando en el aspecto formativo y que muy bien se ha estado poniendo en el ejemplo. Entonces,
Todo esto tiene una connotación, ¿no? Ver, observar estos procesos, por ahí se refirieron a sello de calidad, por ahí se refirieron a modelos extranjeros, a modelos peruanos, a modelos colombianos, a las leyes y normativas, pero a final de cuentas, si nos abstraemos un poco, todos buscan asegurar la mejora continua de la formación en la educación superior. Todos, ¿no? Sin diferencias, ¿no? Pero abstrayéndonos, tenemos que llegar a esto. Ok, entonces, hay otra de las cosas, otro de los conceptos que se está utilizando a partir de los modelos académicos, de los modelos de educación superior que están normados acá en mi país, es el concepto que yo he denominado FIRS. ¿De qué se trata? Es una especie de integración, ¿no?, entre la parte formativa, la parte de investigación y la parte de responsabilidad social. ¿Mm? Esto, o sea, para ser honrado en lo que diga, para ser claro y justo, sinceramente, a nivel del país es algo que se está comenzando a desarrollar y que se está comenzando a ver, ¿no? Entonces, yo ejecuto proyectos de responsabilidad social que tienen ciertos beneficiarios a nivel comunal, nacional, regional e internacional, a través de convenios, no sé, etcétera, etcétera, pero trato que de esos proyectos de responsabilidad social universitaria eh, den como resultado algunas investigaciones, o sea, que no solamente sea el aspecto de ir y hacer algo, sino de que esté formulado dentro de una investigación o proyecto investigativo, y además que se correlate con la formación, ¿no? Entonces, cuando se esquematiza este triunvirato, eso sí se mide en el tema de los modelos de calidad, por lo menos en el modelo nacional peruano. Y estas acciones tienen que estar pues gestionadas y deben de ser sostenibles en el tiempo, ¿no? No son que vamos y hacemos una cosita y ya nunca más regresamos. O sea, la cosa es tener cierta sostenibilidad en el tiempo. Ok, y nuevamente, ¿no? Estos beneficiarios están en la sociedad. La universidad como tal también está en la sociedad. Acuérdense de ese concepto que se sigue utilizando del compromiso social, del pacto social o del contrato social de la universidad, ¿no? Pero finalmente la universidad es parte de la sociedad también, ¿no? Y hay beneficiarios obviamente a nivel interno y a nivel externo que están propiamente en la sociedad. Nuevamente, estos beneficiarios, stakeholders, constituyentes, grupo de interés externo, como les quieran llamar. En los modelos, básicamente es lo mismo. Entonces, estas funciones formativas, por llamarlas de alguna forma, deben de dejar ciertas evidencias, ¿no? Entonces, en la didáctica, bueno, toda la parte de gestión, los sílabus, como quieran llamarle, o algún organizador, etcétera, etcétera. Pero en la parte de evaluación, cada vez es más claro que uno de los instrumentos que más se utiliza son las rúbricas, ¿no? O sea, solamente he puesto ahí un esquema, y si queremos hacer cierta integración de estas tres áreas, digamos, de formación, investigación y responsabilidad social universitaria, tendríamos que más o menos esquematizarla de esta forma, ¿no? Y haciendo esta integración que les decía, la integración FIRS. En eso estamos trabajando. Otra de las cosas como tendencia que seguro se va a abordar en las sesiones sucesivas es la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto acá es una tendencia. Fíjense, hemos trabajado desde hace algunos años en estos temas. Una de mis maestrías surgió justamente enfocada en este tema hace ya varios años, pero esto es muy, muy importante por dos cosas, y hay que hacer investigación al respecto. Es una tendencia mundial. Todas las organizaciones supranacionales están apuntando a este objetivo, a este tema. Todas las organizaciones que tienen de alguna u otra forma que ver con la educación superior están enfocando este tema. Sin embargo, la agenda fue desarrollada y propuesta a nivel de países y no tiene absolutamente nada que ver con que sean desarrolladas con las universidades o entidades de educación superior. Sin embargo,
¿no? Los gestores, ¿no? La gente de las Naciones Unidas se han dado cuenta que una de las formas de apalancar, si cabe el término, la prosecución, el objetivo de lograr los objetivos de desarrollo sostenible de esta agenda es a través justamente de la educación superior. No hay absolutamente ninguna no hay ninguna mención directa, salvo en el objetivo 4, que es educación de calidad, y dice que todos debemos de tener educación de calidad en todos los niveles. Entonces, ahí discúlpenme el término, es un término bien peruano, hay que echarle un ojo a esto, ¿no? Que por ahí nos puede llevar a que a nuestras acciones de responsabilidad social universitaria tengan que ver con estos objetivos. Deberían, y dentro de poco deben, porque casi todos los países del mundo han aceptado como tal la Agenda 2030. Entonces, de alguna u otra forma, vamos a tener que responder desde las universidades este tema. Ok, lo dejo ahí como tendencia, como alcance, digamos. Ok, ¿se acuerdan que le dije? Denme un segundo para ver el tema de didácticas y acá lo tenemos. Es una categorización, si se quiere, mía, o sea, podríamos discutirla y conversar sobre esto, pero más o menos lo que he querido hacer aquí es tratar de jerarquizar de alguna forma, porque cuando estamos buscando resultados de aprendizaje, alguna de estas técnicas didácticas nos va a dar mayor o menor, primero, participación del estudiante, que es probablemente lo que busquemos, y segundo, nos va a dar la posibilidad de tener las evidencias de qué, de los resultados de aprendizaje, ¿no? Entonces, aplicando tal o cual didáctica, yo puedo llegar a tener la participación del estudiante y los respectivos resultados observables, que ahora vamos a caracterizarlos, eh, dependiendo de la técnica, ¿no? Entonces, la técnica didáctica, la clásica, ¿no? La clase magistral o exposición docente, donde la participación es escasa, ¿no? Del estudiante, o sea, somos nosotros nomás hablando y hablando y hablando. Bueno, un poco lo que estoy diciendo ahora, ¿no? Pero dado el contexto, ¿no? La actividad en aula, tarea, la participación del estudiante en realidad es baja porque a veces no lo podemos monitorear. El brainstorming o lluvia de ideas, que ya la participación, digamos, que es media. El debate o discusión o interrogativas, técnica de debate, sigue siendo media. El debate o discusión, perdón, el juego de roles o role playing, donde ya hay cierto grado de interacción mayor, y la simulación o juego en el sentido de role playing, ¿eh? No de gamificación o de lúdica, que es lo que viene un poco más abajo. Entonces, eso, ¿no? O sea, entonces estas técnicas que están desde role playing hacia abajo ya tienen una participación mayor del estudiante. Está aprendizaje basado en problemas o APB o PBL, que sobre todo en las carreras de ingeniería se están utilizando. Aprendizaje basado en casos ABC o CBL, dependiendo de la denominación en español o inglés. Ya ahí la participación del estudiante es alta, ¿no? En los casos de estudio, generalmente, no quiero decir de que sea especialmente para esta clase o ámbito de asignaturas o de carreras, se emplean en las carreras de orientación de las ciencias sociales, ¿no? Aprendizaje orientado a proyectos o proyectos integradores, donde es alta, el aprendizaje basado en investigación, o ABI, o ABI, RBL, ¿no? Research Based Learning, que traía a colación hace un rato Laura, el aprendizaje servicio o en el sitio, ¿no? Que va más allá de la orientación social, ¿eh? O sea, esto nació en Alemania hace muchos años, que ha sido llevado, o muy bien llevado a nivel de instrucción en los institutos tecnológicos, formativos o de oficio, pero que llevadas a la práctica universitaria son muy interesantes, ¿no? A la práctica en educación superior. El aprendizaje de servicio o on-site learning, ¿no? Muy interesante. Casi muy parecido a lo que son las prácticas preprofesionales o prácticas profesionales, ¿no? Por ahí. Y luego está la gamificación o lúdica, ¿no? Un proceso de aprendizaje muy interesante, que ahora está basado en TICS y todo el tema. Hay un curso de Spencer donde tuve la oportunidad, gracias a Spencer, de participar. Fuimos con Laura ahí también.
y con John, me parece. El Flipped Classroom, o aula invertida, que es muy interesante, basado en el autoaprendizaje, la participación del estudiante es muy, muy alta, bien llevado, claro, ¿no? O sea, pero todo esto, de nuevo, ¿no? Planificar, planificar y planificar. Ok, lo dejo ahí. Profesor Luis. Profesor Luis, tiene 10 minutos para terminar la intervención. Oh, caramba, gracias, gracias. No, señor. Me apuro, gracias. Ok, de nuevo, la articulación, planificar, 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 ejecutar, monitorear y mejorar y volver a planificar. O sea, eso es parte tanto del diseño mismo como de la planificación misma, ¿no? Entonces, y finalmente los resultados del aprendizaje, ¿de qué van? Los resultados del aprendizaje, para empezar, tienen ciertas características, ¿no? Son declaraciones lógicas, declaraciones que tengan, que hayan sido analizadas, que no estén basadas en la improvisación, todo lo contrario, ¿no? En un análisis profundo y una planificación muy, muy, muy hecha, muy, muy bien hecha, ¿no? Y la palabra clave, ¿no? De la cual nos hablaba tanto Jesús como Laura, tienen que estar contextualizados. ¿Por qué? No solamente por el ámbito geográfico, por el ámbito, digamos, cultural, etcétera, etcétera. No solamente por eso, sino que además tienen que estar jerarquizados. Me explico un poquito. Yo puedo tener resultados de aprendizaje a nivel macro de carrera, a nivel de programa. Puedo tener aprendizajes a nivel de concentraciones del programa. Bueno, concentraciones le dicen los norteamericanos, ¿no? Y un poco los europeos. Es decir, las líneas, ¿no? La línea de desarrollo dentro de un mismo programa, ¿no? Que más o menos vendrían a ser un poquito las especializaciones, ¿no? Dentro de cada programa. Que dicho sea de paso, van a llevar en un esquema modular a algún tipo de sello de garantía de calidad, una cosa similar. Entonces, podemos tener, digamos que estas concentraciones de repente podrían ser meso competencias o algo así, o meso resultado de aprendizaje, pero de ahí caemos en algo que todos entendemos, que son las microcompetencias a nivel ya de asignatura, ¿no? Entonces, hay esa jerarquía, ¿no? Hay niveles. Sumado a eso, hay niveles de dominio, ¿no? Y los niveles de dominio se entienden dentro de una taxonomía, dentro del enfoque de coherencia institucional que estamos presentando, implica ir de menos a más, básicamente, ¿no? Entonces, por ahí tienen estos resultados de aprendizaje que estar jerarquizados. Y obviamente tienen que ser coherentes, ¿no? Como les decía, es una especie de rompecabezas que se va armando y que debe tener un final planificado, ¿no? Y donde no entra una pieza, algo está pasando, ¿no? Algo está pasando. Y deben de ser cualificables. No he querido poner cuantificables, pero tienen que ser cualificables. Entendámoslo en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? O sea, tiene que dar lugar a una evaluación, ¿no? Los resultados de aprendizaje se tienen que evaluar de alguna forma y debe tener una connotación cualitativa, sino cuantitativa. Entonces, ¿cómo se articula? Fíjense, hablaba Jesús hace un rato viendo el ejemplo sobre la misión. Esta misión, nos hablaba Laura con respecto a todo los constituyentes, diferentes fuentes de información, etcétera, etcétera, nos van a llevar al perfil de egreso. Ese perfil de egreso tiene diferentes niveles de dominio, ¿no? Desde el ejemplo que se está viendo. Y dan lugar a un mapeo curricular. O sea, esos niveles de dominio con respecto a las competencias del perfil de egreso, cómo las tengo dentro de todo el mapa, dentro de todo el currículo, dentro de todo el plan de estudios. ¿Dónde está su posición? El mapeo curricular. ¿Dónde está su posición no solamente como competencia, digamos, terminal, ¿no? Sino como competencia en desarrollo, nivel de dominio 1, como competencia en, digamos, en avance, ¿no? Nivel de dominio 2, ¿no? Como competencia ya terminal, o de desempeño final, ¿no? Si se quieren, o de competencia lograda, ¿no? Como nivel de dominio 3. Ok, entonces, y nuevamente, debe haber un propósito.
El resultado de aprendizaje tiene que estar articulado desde el propósito. O sea, si no hay un propósito y una coherencia en ese sentido, no vamos a lograr la alineación. Y eso es lo que nos va a permitir evaluar todo lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué son las evidencias? ¿No? Las evidencias son productos del aprendizaje, productos académicos, si quieren, del aprendizaje. Una cosa que podría resultar muy obvia, ¿no? Pero tienen que estar encadenados pues, para que sirvan. Yo diría que son productos del resultado del aprendizaje, ¿no? De lo que ustedes están definiendo. Entonces, por lo tanto, estas evidencias tienen que ser coherentes con los resultados del aprendizaje, tienen que estar planificadas, sí o sí, son fuente para la analítica, ojo, eso es clave también, o sea, la analítica de la parte evaluativa, ¿no? De los sistemas de aprendizaje, cada vez es un tema que cobra mayor relevancia, no de ahorita, sino desde hace algún tiempo, pero evaluar y tener las evidencias y tener, digamos, el conjunto de información para después hacer el análisis respectivo y sacar algunos indicadores, es muy, muy interesante. Para eso sirven las evidencias, ¿no? Para que sean fuente para la analítica. Por ejemplo, en un caso, en una universidad X, ¿no? No llegábamos a detectar por qué había cierto grado de ausencia o que se iban los estudiantes en los 2 primeros años de estudio. Entonces, estas evidencias, aunadas a otros estadísticos seguro, a otra fuente de información, nos van a dar pie a que podamos hacer cierta analítica y descubrir algunas tendencias que, digamos, a simple vista no las vemos. Y fíjense, las evidencias tienen que ser trazables. Trazables de trazabilidad, ¿no? De hacer un poco lo que en inteligencia artificial se llama encadenamiento hacia atrás, ¿no? O sea, si yo tengo un examen como evidencia de un desempeño, debo de ir hacia atrás, ver cómo se gestionó ese examen, hacia atrás, ver cómo se planificó el examen, ver las condiciones en que se dio el examen, etcétera, etcétera. Si es un taller o laboratorio, lo mismo, ¿no? Ok, entonces, nos ha llevado esta condición última que tenemos en los últimos 2 años, el tema de la emergencia sanitaria, a estar pues separado de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces acá lo único que quería decirles es de que hay muchas herramientas virtuales de aprendizaje y que pueden generar aprendizaje y que la cuestión es conocerlas, tratar de usarlas y generar estas estructuras, ¿no? Por ejemplo, ahí hay una matriz tipo, obviamente esa matriz, mírenla como formato nada más, no miren el contenido, pero podemos asociar algunas partes de esa rúbrica, de esa matriz, con algunas herramientas, ¿no? O sea, puedo utilizar el Google Meet, el Google Slide, el Google Docs, etcétera, Jamboard y todo, meterlo al Google Classroom, por ejemplo. Ok, entonces, por ejemplo, esto de acá era lo que me refería con respecto a una participación nuestra de Penser con una universidad ahí en Colombia. Había interés de obtener o postular al sistema de acreditación de EIVE. Entonces, una de las cosas que pide es un proyecto terminal de aplicación, ¿no? Que tiene que ser hecho en los últimos ciclos, se llama Capstone Project, y la evidencia está acá, ¿no? Entonces hay una serie de consideraciones que se deben de tener para poder hacer ese producto terminal al final de la carrera y con ciertas características, ¿no? Pero una de las características así importantes, es de que en este esquema se tienen lo que se llama Student Outcomes, o resultados del estudiante, que vendrían a ser resultados del aprendizaje, ¿no? A nivel ya de perfil de egreso. Entonces, la idea es de que ese conjunto de evidencias se puede contener en un portafolio. Y ese portafolio que tiene los registros de todo lo actuado, pues, ¿no? Y en diferentes medios, en diferentes formatos, ¿no? Digitales, en video, escritos, lo que fuese. Pero un portafolio que permita mostrar esos resultados alcanzados. Ok, solo como ejemplo. Para terminar, el despliegue y el ejemplo que ha venido correlatándose, ¿no? Como les decía, esto tiene que ser altamente planificado. Hay una distribución de carga lectiva, que es donde se quedó el ejemplo hace un rato. Hay ciertos niveles que nos da la taxonomía,
¿no? Para un curso, que en este caso es pensamiento sistémico. Esto lo van a desarrollar un poquito más mañana. Y nuevamente, ¿no? Lo que les digo, planificación, 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 ¿no? Y, por ejemplo, acá en el B, IR1, prueba evaluativa, etcétera, y su descripción. Y la idea, obviamente, es tener como evidencia esta prueba para poderle mostrar a aquellos que necesiten evaluar, ver cómo gestionamos el aprendizaje de nuestros estudiantes. Algunas buenas prácticas: planificar, planificar y seguir planificando. Centrarse en el proceso de aprendizaje, obviamente, explorar las necesidades de los estudiantes, hay que explorar el entorno de los estudiantes, el contexto al cual se refería Jesús, centrar su práctica en el estudiante. Esto es básico, ya creo que está de más decirlo, pero nunca voy a dejar de hacerlo. Y hay que alinear todo lo que vamos con el propósito educativo, ¿no? Para que haya coherencia, para que esa coherencia venga desde la misión, desde el análisis, etcétera, ¿no? Coherencia institucional.